Ahora pues, temed a Jehová y servidle. Servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Josué capítulo 24, verso 14. Escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Antes de este versículo, Josué había desafiado al pueblo de Israel a temer al Señor. El primer mandamiento de Dios dado en Deuteronomio capítulo 5, verso 7 es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aunque este mandato fue dado a Israel, vemos aquí a Josué repitiéndolo y ordenando al pueblo que deseche los dioses de sus antepasados. Lo que esto muestra es que algunas personas de Israel todavía adoraban ídolos. A pesar de los grandes milagros, a pesar de las victorias del Señor, Israel adoraba a otros ídolos. Ezequiel capítulo 20, verso 7 dice: entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Josué estaba aprovechando esta oportunidad para pedirle a la gente que le diera toda su lealtad a Dios, y esta era la única manera de experimentar su presencia, su bendición en el futuro. Cuando Josué dijo, escogeos a quién sirváis, su intención no era fomentar la idolatría. En cambio, causaría aborrecimiento entre ellos que se oponían a tal adoración. Josué proclamó lo que él y su familia iban a hacer. Yo y mi casa serviremos a Jehová, es decir, servir al Dios de Israel, el único y verdadero Dios viviente. Del mismo modo, quiero hacerte una pregunta. Hoy queremos hablar de Josué y sobre este tema. Mi casa y yo serviremos a Jehová, pero también vamos a tratar un poquito el tema de los ídolos. Es una petición que nos han hecho también a través del canal de YouTube de Radio Solidaria. Hay un oyente que se llama Leo, participa con nosotros y le gustaría que tratáramos el tema de los ídolos. De esto ya hemos mencionado en varios estudios bíblicos. Invitamos a que en esa lista de reproducción de estudios podáis encontrar el tema de los ídolos, la idolatría. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tienen restos de su pasado que están escondiendo y llevando consigo? Es decir, ¿hay ídolos en tu vida? ¿Hay ídolos en tu hogar que están escondidos o que a lo mejor los tienes contigo? Como Josué debemos hacernos una pregunta. Elige hoy a quién servirás. Has sido liberado del cautiverio del pecado, pero estás escondiendo ídolos que pueden impactar tu caminar con el Señor. Entonces, ¿cuáles son algunas formas de idolatría en nuestra era moderna? Podría ser el materialismo, podría ser el orgullo, podría ser el ego, la autocomplacencia, el alcohol, las drogas, la comida. Un ídolo es cualquier persona, cualquier cosa que toma el primer lugar en tu corazón. Eso es un ídolo. Un ídolo es cualquier cosa que le quita el primer lugar a Dios. Puede ser la familia, puede ser tu trabajo, puede ser la fama, puede ser la comida, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos, el orgullo de la vida. Si amamos al Señor, entonces no habrá lugar en nuestros corazones para tal idolatría. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Recuerdas esta pregunta? La puedes encontrar en el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 21. Elías se acerca a la gente y dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Estás en una situación similar? ¿Estás claudicando entre dos pensamientos? ¿Quieres idolatrar parte del mundo y al mismo tiempo tener algo de Cristo en ti? Debemos decir como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa el costo de hacerlo.
Si Jesús es tu tesoro, entonces debes estar dispuesta a sacrificar todo, incluso tu propia vida. Debemos tener la misma actitud que Sadrach, Mesach, Abed-Negó en Daniel capítulo 3, verso 18. Declararon que cualquiera que sea el resultado, no iba a cambiar el que sirvan al Dios vivo y verdadero. Sadrach, Mesach y Abed-Negó, a pesar de las amenazas de echarlos en el horno de fuego, se mantuvieron firmes en sus convicciones de servir a Jehová. Daniel capítulo 3, verso 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco vamos a adorar la estatua que has levantado. A pesar de que Nabucodonosor se llenó de ira, se demudó el aspecto de su rostro contra ellos, su decisión y convicción de servir a Dios no cambió, sino que se mantuvieron en su decisión de servir a Dios. Del mismo modo, se decidieron estos jóvenes a servir a Dios y tomando también el ejemplo de Josué cuando dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros también debemos elegir a quién serviremos. La mejor decisión que puedes tomar es servir a Dios. Sabes, en esta vida hay decisiones que tomamos y hay decisiones que son importantes. Una decisión importante es casarse, ¿verdad? Tener hijos, formar una familia. Pero la decisión más importante es aceptar a Jesús en tu vida. La mejor decisión es servir a Dios. Servir a Dios es la mejor decisión, incluso si eso significa sufrir temporalmente en este mundo. Hebreos capítulo 11, versículo 24 y 25. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿A quién vas a elegir? ¿A quién servirás? Que la mejor decisión que puedas tomar hoy es, yo y mi casa serviremos a Jehová. Elige al Señor Jesús, en lugar de disfrutar de los placeres fugaces del mundo, la idolatría, el amor al dinero, el culto al cuerpo. Incluso si esto significa que puedes ser maltratado por ello o sufrir. El resultado de hacerlo es tener una relación con Cristo, recibir la corona de vida. Josué estaba seguro de su prioridad. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué y su familia servirían a Jehová. Mientras Josué preparaba a los hijos de Israel para la tierra de Canaán, dejó en claro que la primera prioridad era para aquellos con quienes tenían control inmediato y directo, es decir, su familia, él y su casa. La salvación empieza en el hogar. Primero, la salvación es personal. Yo tengo que tener un encuentro personal con Dios, pero luego tengo que llevar a los pies de Dios a mi familia, a mi casa. Ellos tienen que conocer a Jesús. Josué tenía familia y Josué tenía las cosas claras. Era una casa que iba a servir a Dios en todo momento. A pesar de lo preocupado que estaba Josué por los hijos de Israel, sabía que él y su familia debían vivir por su fe en Dios, no en Israel. Josué estaba dispuesto a mantenerse firme por su fe para servir a Dios. Recordemos que Josué y Caleb fueron los únicos dos espías que dijeron que con la ayuda de Dios podían tomar la tierra prometida. Números capítulo 14, versículos del 6 al 10. Josué se movió con una fuerza espiritual similar cuando entró en la tierra. Su liderazgo es un ejemplo para que todos los hombres aprendan y sigan. Josué tomó la iniciativa en su hogar al decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y está claro que Josué tomó esa iniciativa en su casa al decir eso. No hubo timidez, no hubo vacilación, no hubo dudas sobre su papel en la familia. Él era la cabeza en la familia. Interiormente a menudo puede haber experimentado agonía, rechazo por parte del pueblo, dudas. Sin embargo, siguió adelante con la voluntad de Dios al darse cuenta de que su primera responsabilidad era dirigir a su familia y luego la nación. La expresión yo y mi casa serviremos a Jehová nos indica liderazgo de Josué en su familia. Josué y su familia tenían las cosas claras. ¿Y tú tienes las cosas claras? ¿Tú y tu familia tenéis las cosas claras?
Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo recuerdo este versículo. Mi madre lo tenía en un cuadro. Lo sigue teniendo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué es un ejemplo de liderazgo espiritual, el cual se refina ¿dónde? En el hogar. Por supuesto, al ver el liderazgo con su familia, la nación vio de primera mano el tipo de liderazgo espiritual que se les ofrecía en Josué. La gente necesita desesperadamente ejemplos sólidos de liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual se desarrolla y se refina primero en el hogar. El campo de entrenamiento para responsabilidades espirituales más grandes se origina en un entorno más pequeño. Los problemas y soluciones que enfrenta la familia hacen o deshacen el progreso de un hombre hacia responsabilidades de liderazgo más grandes en la iglesia del Señor. Si yo no estoy dispuesto a pastorear a mi familia, olvídate de pastorear una iglesia. Se empieza con las cosas pequeñas. Si yo no soy un líder espiritual en mi familia, con mi esposa, con mis hijos, me tengo que olvidar de dirigir una congregación. Si no sé cuidar, si no sé tratar, si no sé proteger a las personas cercanas, a lo más íntimo de mi vida, a las personas que tratan conmigo todos los días, olvídate de dirigir una congregación. Hay otro ejemplo. Es la persona que quiere evangelizar. Señor, llévame a las naciones. Quiero ser misionero, quiero ir para aquí, quiero ir para allá. Vale, pero si no estás dispuesto a evangelizar, a dar testimonio a tu vecino, al que tienes más cerca, si no predicas el evangelio a tu vecino del primero, del sexto, olvídate de ir a las naciones, olvídate de ir a América Latina a predicar el evangelio, olvídate de venir a España, de ir a Europa, olvídate de ir a Asia, a países donde hay una persecución extrema hacia los cristianos, olvídate. Si no predicas el evangelio a los más cercanos, a tu compañero de trabajo, al que ves todos los días, olvídate de predicar el evangelio en otros países. Si no lo haces en lo más cercano, en las cosas pequeñas, olvídate de ir a lo grande. Esto no significa que si bajo el liderazgo de un hombre su familia se desintegra espiritualmente, él no puede ser salvo o ser útil para el Señor, pero sí se refleja profundamente en la capacidad de ese hombre para asumir un papel de liderazgo más amplio en el servicio del Señor. Que tu liderazgo empiece en el hogar diciendo: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Recuerdas a la familia de Elí? Primer libro de Samuel. Varones, asegúrense de que si su familia se desintegra espiritualmente, no sea el resultado de que hayan abandonado su papel de líder espiritual. Los hijos de Elí los conocemos. Elí había perdido la visión. Elí no disciplinó, no fue un líder espiritual en sus hijos. Y mira lo que sucedió. Josué tomó una posición valiente para servir al Señor sin importar su popularidad. Por fe, los hombres deben asumir el papel de liderazgo incluso cuando el curso espiritual no es popular, incluso cuando vas a tener rechazo de las personas que te rodean. Es una toma de decisiones difícil, pero es la acertada. Cuando cometes errores como líder, volverán a ti en una doble porción. No solo serás desafiado con respecto a las circunstancias que rodean el error, sino que también se va a cuestionar tu capacidad para liderar con todos y cada uno de los errores. La forma en la que tú manejas los errores también demostrará ese liderazgo. Empieza en el hogar, luego subes al púlpito para ser un líder espiritual. Pero primero se empieza en el hogar. Admite tus errores, arrepiéntete de ellos, pide perdón, corrígelos, sigue adelante. Eso es lo que hace un líder. El servicio es el acto más elevado del liderazgo. Esto es increíble. Y el ejemplo es Jesús. No vino para ser servido, vino para servir. Esa es la característica fundamental de un líder. El servicio. El servicio es el acto más elevado del liderazgo. Cuando lideras sirviendo a los demás, algunos, lo creas o no, se van a aprovechar de ti. Algunos usarán tu servicio para su beneficio egoísta y luego te abandonarán frente a la prueba.
El líder espiritual va a enfrentar críticas por tomar una posición y hacer un cambio en su vida. Y debes enfrentarte a otros, incluso de tu propia casa. Seguramente tienes familiares que no conocen a Cristo. A lo mejor eres el líder espiritual de tu esposa, de tus hijos, pero a lo mejor no eres el líder espiritual de tus tíos, de tu suegra, de tus abuelos, porque ellos no quieren saber nada de Dios y vas a recibir crítica. Te vas a tener que enfrentar a otros, a los de tu propia casa. Esos te van a criticar, te recordarán que no puedes ser un líder espiritual. Hay muchos que te van a recordar cómo eras. Eso es bueno. Sí, eso es bueno. Eso es importante porque necesitamos recordar la humildad. Qué importante que un líder sea humilde mientras lidera a los demás. Serás apreciado por algunos, elogiados por pocos, criticados seguramente por muchos. No importa qué más logres en esta vida. Si fracasas como líder cristiano y espiritual de tu familia, los lobos se te echarán encima. Los varones tienen la responsabilidad y la oportunidad y la capacidad que Dios les ha dado de tomar la iniciativa. Y Josué tomó la iniciativa. Recuerda las palabras de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. La casa de Josué tenía las cosas claras. Josué era una persona con convicción. Josué era valiente. Josué tenía una relación personal con Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? ¿Podemos decir lo mismo que dijo Josué? Radio Solidaria, una radio comprometida.